este video vamos a trabajar lo que tiene que ver con argumentación, sobre todo con, como dice el objetivo del Power, las características de los textos argumentativos. A modo de resumen o de recordar, para que refresquemos la memoria, hay que recordar que los textos argumentativos vienen de algo que se llama opinión, que era la guía 1. Ya, esto es directa relación, recordando que la opinión tiene 3 características que habíamos dicho. La 1, que era subjetiva, porque es una cosa personal, ¿cierto? La número 2, que era discutible. Y la número 3, y lo voy a anotar aquí, era argumentada. Por lo tanto, se relaciona de forma directa con el PowerPoint que voy a explicar hoy día. Entonces, ¿qué es la argumentación? Dice que cada vez que nosotros queremos hacer valer nuestras opiniones y nuestro juicio acerca de un tema determinado, que puede ser algo súper cotidiano como la calidad de una película, que dice ahí, o la música que nos gusta, o la comida que nos gusta, o a los que son más futboleros, el equipo que les gusta. Por lo tanto, debemos agregar, como dice aquí, puntos de vista y buenas razones, con las que seamos capaces de convencer a nuestros interlocutores, es decir, al que nos está escuchando, de nuestra posición frente al tema que nosotros estamos discutiendo o que estamos conversando. No necesariamente tiene que ser una discusión terrible. Entonces, explico. Cuando nosotros hablamos de tema determinado, específicamente puede ser cualquier tema. ¿Ya? Cuando hablamos de opiniones y juicios, volvemos a algo que es personal. Personal, subjetivo, cuestionable, ¿cierto? Entonces, esto significa que como es personal y es en cualquier tema, además esto significa que es cotidiano. Que es cotidiano, que puede pasar todos los días, en todo momento, en cualquier lugar. No solamente en una instancia en donde necesitemos convencer a alguien de otra cosa. Y dice que como tenemos que agregar puntos de vista, ya que esto es súper importante porque los puntos de vista se relacionan con las razones. Y en la guía de cartas al director yo explico que las razones las podemos entender como argumentos. Como argumentos, y más fácil todavía como el por qué. Y vuelvo a explicar esto. Si nosotros decimos, a mí no me gusta comer tallarines, y nuestros argumentos o nuestras razones son los por qué no me gusta comer tallarines, porque no me gustan las masas, porque no los encuentro malos, porque tienen un mal sabor, cualquier cosa, ¿cierto? Y tenemos que ser capaces de convencer a otro de lo que nosotros estamos diciendo. Abajito dice, tales razones son la base de nuestra argumentación y dependiendo de su consistencia lograremos o no convencer a alguien de nuestra opinión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las razones son súper importantes porque son la base. ¿Qué quiere decir esto? Que si las razones están muy bien planteadas, logramos convencer. Si hay razones o hay argumentos, unos buenos, otros malos, y otros buenos y otros malos, no vamos a lograr convencer o vamos a lograr convencer a medias. Y en cambio, si nuestros argumentos de verdad están sumamente malos y no se entienden y no tienen un sustento, no logramos convencer. Y convencer es el fin
puede ser la meta o puede ser el objetivo de la argumentación. Entonces es súper importante que estas razones que están explicadas aquí o que están mencionadas sean claritas y sean como de peso. Por lo tanto, dice que la argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas que realizamos diariamente. Acuérdate que yo decía que esto era cotidiano. Ya. Esto es importante porque dice que puede ser oral o puede ser escrito. Y tenemos 4 ejemplos acá en los que nos podemos apoyar. Una entrevista de trabajo es oral, sumamente oral. No hay entrevistas de trabajo por escrito porque la gente que está contratando se fija en cómo uno está hablando. Un juicio. El juicio también es oral cuando el abogado tiene que defender a una persona. La conversación también es súper oral. Estamos hablando de una conversación espontánea, fíjense en el ejemplo, no estamos en conversaciones de WhatsApp. Un afiche publicitario. El afiche publicitario tiene 2 características. Oral, en el sentido de que si lo vemos en la tele y si lo escuchamos en la radio, ahí sí es un afiche publicitario que es oral. En cambio, cuando nosotros hablamos de escrito, el afiche publicitario, cuando está en el diario o si vemos un cartel pegado en la calle, ahí sí es escrito. Y otro ejemplo de texto, o sea, de texto claro argumentativo que esté escrito en la carta al director, que es lo que estábamos viendo en la guía, porque es escrito, eso va al diario, va a una revista. ¿Ya? Cuando además dice que, además de ser oral o escrito, habla de algo que también es importante, que habla de lo formal o de lo informal. Entonces, sigo la misma lógica. Las entrevistas de trabajo son sumamente formales. Un juicio es sumamente formal. Nadie en ninguna de estas 2 situaciones se habla de tú a tú con la persona que nos está entrevistando, ni vamos vestidos de cualquier forma, ni utilizamos cualquier tipo de lenguaje, se dejan obsoletos los garabatos, el po, el cachai, no se utiliza. En cambio, en una conversación espontánea con los amigos, uno conversa como está. El afiche publicitario es un poco más ambiguo, es informal en el sentido que es cercano a la gente. Pensemos en la publicidad de WOM, en donde el lenguaje es súper cercano a las personas, ¿ya? Pero si esta publicidad tiene que ver con cosas como votar o la Teletón, es súper formal. Entonces el afiche publicitario es un poco ambiguo y juega como los 2 roles. Depende siempre de qué tipo de afiche sea. Y finalmente se habla de que el emisor busca convencer y persuadir al receptor, ¿cierto? Entendiendo que el emisor es el que da un mensaje y el receptor es el que recibe este mensaje. Entonces, convencer y persuadir pasa a ser el objetivo, es lo que tenemos que lograr. El objetivo de la argumentación es convencer o persuadir a alguien, cualquiera sea de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos la argumentación, ¿cierto? Tenemos la argumentación. Entonces, hay que recordar que la argumentación tiene ciertas características, ¿cierto? Tiene relación con dar razones para
para convencer y persuadir a otro. Por otro lado, tenemos que fijarnos en la calidad de las razones. Los argumentos pueden ser orales o escritos. Por otro lado, estos argumentos también pueden ser formales o informales. Hay que recordar también que la argumentación está en todo momento. Entonces es muy cotidiana la argumentación, que es objetiva y personal, y que por sobre todas las cosas es discutible. Porque tiene que ver con el punto de vista, ¿cierto? Entonces, sigamos. Dice que el texto argumentativo hay un emisor que ofrece una determinada información desde su punto de vista que es personal, ya eso ya lo habíamos dicho, y que persuade a un receptor o receptores, puede ser más de uno, y que para ello hay que estructurar el discurso, ya, de acuerdo a las siguientes partes del texto argumentativo. Entonces, explico. Cuando se habla de estructura, se habla de el orden. De un orden que debemos seguir. Las estructuras son súper importantes para construir el texto el día de mañana. Entonces, aquí hay una parte 1, pero recordando la carta al director, vamos a poner un punto 0 aquí, que tiene que ver, bueno, estaba el saludo, pero en un discurso argumentativo no necesariamente siempre hay un saludo en el texto, pero sí lo que hay es el contexto. Ya, un contexto donde nosotros contamos un poco lo que queremos decir, porque por ejemplo, si nosotros vamos a escribir una carta al director sobre el maltrato animal, no podemos llegar y poner los argumentos al tiro, tenemos que poner en contexto a la gente. Siempre hay que partir de la base que si queremos convencer y la gente no sabe, no podemos convencer a alguien que no sabe de lo que estamos hablando. Por lo tanto, después viene esto, el punto 1, que es nuestra tesis, ¿cierto? Entonces, destacando lo más importante, dice que es el punto de vista, la tesis, o PV, y consiste en una afirmación que se plantea, ya que se plantea. Esto, cuando dice que se pretende que sea una aceptación general, se refiere al convencer. Esta afirmación no necesariamente es verdadera y puede ser debatible. Acuérdense que habíamos dicho que era debatible la opinión, por lo que el emisor presenta razones para fundamentar su postura. Y además de esto, ¿cuáles son las razones para fundamentar esa postura? Son las bases, las garantías y el respaldo. Entonces, explico. Cuando dice esta parte, que ya lo había dicho, el alcance de la aceptación general, hablamos de convencer. ¿Ya? Y cuando habla de que puede ser debatible, es porque no todos opinamos igual. ¿Ya? Y las razones son nuestras bases, nuestras garantías y nuestros respaldos. Es decir, las razones son los argumentos. Entonces,
Vamos a poner con otro color. El ejemplo que se da acá en el Power dice que Julia no debería beber alcohol. Esta es nuestra tesis. Julia no debe beber alcohol. Y uno se pregunta automáticamente por qué Julia no debería beber alcohol. Y ahí están las bases, que son los apoyos a la tesis, ¿cierto? Julia no debe beber alcohol porque está embarazada. Y se supone que el alcohol le hace mal al bebé. Entonces, las bases son los apoyos que se entregan a favor de la tesis. Por ejemplo, esto no se puede contradecir, porque si esto se contradice no estamos convenciendo a nadie, entonces hay que ser súper inteligentes al momento de plantear una tesis y luego escribir los argumentos que estamos presentando. Por ejemplo, si nuestra tesis es Pedro no debe tener animales, nuestras bases podrían ser, por ejemplo, Pedro maltrata a los animales. Vamos a ser más claros, Pedro le pega a los animales. Otra base, Pedro no los alimenta. Por lo tanto, queda clarito por qué Pedro no puede tener animales. Dice acá también, ¿cómo podemos argumentar bien? ¿O qué necesitamos nosotros para argumentar bien? Asumo que esto se refiere a lo que es la oralidad, a lo que es hablar, ¿ya? Entonces dice trabajar la argumentación. ¿Cómo se trabaja la argumentación? Con práctica. Practicar argumentos, darse cuenta, escucharse, entender que hay argumentos que de verdad no están convenciendo a nadie. Objetivos claros, nuestro fin único y el único objetivo va a ser convencer a otro. Debe ser sencillo, no hay que dar argumentos complejos. Acuérdense que la carta del director hablaba de ser conciso, de ser breve. No porque hagamos oraciones gigantes y muy difíciles se va a entender. Al contrario, siempre para que se nos entienda hay que ser sencillos, palabras simples. Escuchar. Para argumentar tenemos que escuchar al otro. Si no escuchamos al otro, difícilmente podemos captar información para generar mejores argumentos y defender nuestra postura. Mantener una actitud abierta. ¿Qué se refiere? Cuando nosotros estamos discutiendo, no necesariamente vamos a llegar a convencer al otro, en el sentido de que a lo mejor el otro está cerrado y nos va a decir, ok, entiendo tus argumentos, pero no estoy a favor o no lograste convencerme, pero tu argumentación fue correcta. Tener una postura abierta, no cerrarse y decir, no, esta es mi postura y esta es la correcta. Ser ameno, respetuoso. Al momento de argumentar hay que ser respetuoso, hay que escuchar. Utilizar una argumentación de calidad. Recuerden, si los argumentos no son buenos, no hay convencimiento de nadie, no logramos persuadir a nadie. Entonces hay que pensar, leer, informarse en un tema antes de ponerse a argumentar. No desviarse del tema principal. Volviendo al ejemplo de Julia que no podía beber alcohol. Los argumentos tienen que estar en la base de Julia no puede beber alcohol, no en la base de si Julia es alcohólica, de si Julia va a ser una mala madre, etcétera, etcétera, porque el tema principal era el alcohol. Ya, y el estilo utilizado. Recuerden, hay que elegir un estilo y seguir con ese. Tenemos un estilo formal y tenemos un estilo informal. Entonces, si parto formal, tengo que seguir formal. Si parto informal, tengo que seguirlo. Ahora, yo sugiero siempre en temas académicos la formalidad, sobre todo el lenguaje. Después habla de... vienen los ejercicios, que es leer
la carta al director y responder 2 preguntas con respecto a esto. La carta es cortita, ¿ya? O sea, esto es súper fácil. Y después viene lo que es responder las siguientes preguntas. Ojo, habla de responderlas en el cuaderno. Entonces, las primeras 2 tienen relación con la diapo 7. Y estas 3 tienen relación con todo el PPT, con todo lo que yo he explicado. Entonces, cuando dice cuál es la tesis planteada, fíjense en el punto de vista. Cuando habla de las bases, piensen en las razones. Después dice, ¿qué es la argumentación? Eso lo expliqué al comienzo de la presentación. ¿En qué situaciones se puede presentar la argumentación? Eso también lo pueden responder según lo que vimos ahora. Y menciona 4 elementos fundamentales para argumentar bien. Eso también lo podrían responder. En caso de que haya duda, déjenme algún comentario ahí abajito en el YouTube, debajo del video. En caso que necesiten revisar, también pueden pegar las respuestas de la actividad. Es cortita y voy a estar atenta a los comentarios.